La oratoria forense, el método. Oratoria forense es el arte de la elocuencia, de la retórica, para con argumentos técnicos jurídicos convencer al juzgador para obtener un resultado positivo para nuestro patrocinado. Hay dos circunstancias de la oratoria forense: la vocación y la preparación. La primera es el apasionamiento, la pasión con la que el orador expresa ante los tribunales sus teorías del caso. Y la segunda, la preparación técnica, jurídica, sobre el asunto que va a exponer ante los tribunales de justicia. Se divide en dos partes la oratoria forense. Primero, las solemnidades, las formalidades o el improcedendo del orador. Y segundo, en el método propiamente dicho. ¿Cuáles son las formalidades? El vestir, la elegancia del orador forense, la elegancia del juez, la elegancia de la otra parte procesal representada por su abogado, la elegancia del fiscal, porque la noble profesión de abogado, más aún la de litigante, y no digamos en materia penal, debe dar buena impresión, una impresión a la vista y una buena impresión al oído, y mucho más allá, la impresión al conocimiento jurídico, al conocimiento constitucional y al conocimiento en materia de derechos humanos. Tenemos la expresión corporal, la forma en la que movemos las manos, la forma en la que el cuerpo transmite hacia el juzgador. La recomendación es de frente siempre al juzgador, nunca hacia la otra parte, mucho menos al público, peor hacia la prensa. El juzgador es quien emite su sentencia y hacia él va la mirada. Respeto. El respeto es fundamental a la magistratura, a la judicatura. Cuando ingresa un juez, tú tienes que ponerte de pie, hacer una pequeña venia. Ese es el respeto para con tu adversario, para el respeto contigo mismo. La sola presencia tiene que infundir temor, infundir respeto y admiración del orador forense. Luego viene la expresión oral propiamente dicha. Siempre hay que hacerlo de pie. Y generalmente no es tan importante el expresar con un micrófono. La expresión oral propiamente dicha hace referencia a la voz. El tono de tu voz dice mucho de tus argumentos jurídicos. El tono de tu voz llega al convencimiento del juzgador. Si es un argumento de misericordia, tendrá que ir conforme a tu voz, a tu estilo de hablar. De la misma manera, la expresión oral tiene que tener tu propia técnica, tu propio método. A eso vamos en forma inmediata. ¿Cuál es el método del orador forense? Se divide el método en las siguientes partes. Primero, ubicación. Tienes que, como orador forense, saber en qué lugar ocupas tú en el auditorio, en el tribunal de justicia. Generalmente el litigante lo hace al lado derecho. La parte que demanda el actor o la víctima al lado izquierdo. La fiscalía al lado izquierdo. Y siempre de los siempre, el juez o los jueces siempre están al frente del orador forense. Ponerte de pie, ubicarte bien. Segundo, el saludo. El saludo y la presentación van de la mano. Tienes que manifestar tus nombres, tus apellidos, el consorcio jurídico al que representas y, por supuesto, a quién representas. Al demandado, al procesado o a la víctima, o al Estado, o representas a la sociedad en el caso de la fiscalía. Luego viene el alegato inicial.
Como tercer punto, el alegato inicial es aquella teoría que tú vas a presentar. Deja sentadas las bases de lo que será el desarrollo de la audiencia forense. Y obviamente tu teoría del caso significa argumentos de inicio. Alegato inicial se lo llama en oratoria forense. Lo que tú vas a probar, lo que tú vas a demostrar. También puedes hablar ahí sobre el improcedendo, es decir, las solemnidades por las cuales pueden llevar a la nulidad de un proceso de cualquier naturaleza que éste sea. Luego viene el alegato de fondo o alegato intermedio. Dependiendo del tipo de audiencia, generalmente haces tus argumentos sobre lo que tú has pedido, sobre lo que has solicitado. O en ámbito penal, viene el alegato intermedio de fondo que hace referencia a las preguntas, a las repreguntas, al examen, al contraexamen, a los testigos, a los peritos, a las objeciones, a las impugnaciones. Luego viene el alegato final o alegato de cierre. Algunos le llaman alegato complementario en la oratoria forense, es decir, el resumen de lo sucedido durante la audiencia, durante el proceso, el argumento jurídico con las normas, principios del derecho material, constitucional, de derechos humanos, dependiendo del área al que tú estés argumentando, fundamentando, motivando. Luego viene la despedida. Generalmente, en esta parte del método forense, la despedida se lo hace citando a un doctrinario, a un autor de alguna obra, se lo hace leyendo alguna parte de su obra literaria, jurídica me refiero, o puedes hacerlo también citando alguna parte de una sentencia judicial, esto es de las Cortes de Justicia, o una parte de una sentencia de la Corte Constitucional o de las Cortes Constitucionales. Puedes leer una parte del derecho comparado. ¿Cuál es una sentencia muy parecida a la que tú esperas que se te la dé? Puedes expresar un pequeño poema, una pequeña frase, como por ejemplo, el día que encuentres en contraposición el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Eduardo J. Couture, en El alma de la toga. Luego de ello, puedes expresar y manifestar tu retiro. Para concluir, las recomendaciones y las conclusiones. Las recomendaciones y las conclusiones son las siguientes: estilo propio, método propio, elegancia, fluidez, buena retórica, excelente elocuencia y disfruta de lo que tú hagas. Había expresado que tú puedes despedirte con una frase. Yo la hice con una frase, pero no sé si te diste cuenta, esa frase corresponde al decálogo del abogado de Eduardo J. Couture. A veces puedes equivocarte en una audiencia, en una oratoria forense, pero esa es la rectificación. Tienes que estar sumamente preparado. El libro El alma de la toga corresponde a don Ángel Osorio, un orador forense también. Hemos concluido en oratoria forense. El tema es muy amplio, sin embargo, ese es el método de nuestro consorcio jurídico, el método Pitch and Greenland.